Entonces, atendiendo la invitación, es muy claro el tema de información y educación para el autocuidado. Yo quisiera iniciar dándole a la información el lugar que se le merece, es decir, informar o la información se entiende como ese conjunto de datos que a través de diferentes medios les llega a las personas, que efectivamente pueden producir diferentes emociones, la gente puede significar esa información desde determinado aspecto de su vida, el que siempre ha estado ligado a las experiencias previas. Los datos como tal que están incluidos en la información, si ustedes se ponen a analizar en sus lugares de desempeño, cuando hacemos cartillas, cuando hacemos plegables, infogramas y demás, los datos aparecen de una forma integrada. Esos datos, de una u otra forma, para nosotros, buscan producir un conocimiento en las personas. Hay una información que es intencionada. Cuando nosotros diseñamos y abordamos acciones de información en salud, queremos que la gente a través de la información piense en algo, asuma algo, sienta algo. Pero no siempre informar significa educar. ¿Por qué voy a hacer el hincapié en este asunto? Porque es que nosotros en el campo de la salud debemos superar el hecho de informar, porque la información no ha producido cambios. Ustedes pueden ver las diferentes campañas que se han hecho, vamos a hacerlo muy contextualizado frente al COVID, que nosotros desde la Facultad de Enfermería hemos realizado videos, cartillas, infogramas, permanentemente el apoyo desde nuestra unidad de comunicación ha sido muy insistente en informarle a la gente. Lo vemos desde la OPS, lo vemos desde los diferentes organismos comunitarios y sociales, pero también vemos a la par de que aumenta día a día el incorrecto uso del tapabocas, la inexistencia del distanciamiento físico y mucho más la ausencia de un lavado de manos. Y uno se preguntaría, pero bueno, si hay tanta información en el medio, la gente, ¿por qué no está acatando esas indicaciones? Entonces, ahí la pregunta está relacionada es no con el contenido, no con el dato, porque el dato está claro. Las campañas frente al COVID, por donde uno las mire, siempre insisten en esa triada: lavado de manos, distanciamiento físico y uso del tapabocas. Pero está faltando algo. Eso es cuando nosotros aseguramos que debemos superar la información para producir procesos educativos en la gente. Es decir, cómo nosotros, utilizando el dato, pero asumiendo una perspectiva progresiva, una perspectiva crítica y una perspectiva reflexión, desde la reflexión, podemos lograr que a través de procesos educativos la gente pueda generar esos procesos de cambio. Entonces, cuando nosotros informamos, no hay un diálogo, no hay con el otro, solamente le entregamos el dato y no nos preocupa si la gente lo entendió, si esa información está contextualizada, es decir, si para nosotros hablar de esos 3 puntos del COVID lo podemos hacer aquí en Medellín, lo podemos hacer en la costa, lo podemos hacer en Pasto, lo podemos hacer en Vaupés, sin cambiarle para nada las configuraciones desde las formas como comunicamos. Creo que una de las campañas más exitosas que nos podrían dar cuenta de cómo la información desde una perspectiva contextualizada surge efecto es la que hoy en día se da desde la alcaldía. Creo que la han visto quienes están en Medellín muy puntualmente en los canales regionales, que es el estereotipo del campesino que se le olvida el tapabocas, que habla de una forma muy paisa, que está vestido de una forma muy paisa y que uno siente que realmente le están hablando a la gente de Medellín. Entonces ahí hay formas diferentes de plantear este asunto entre la lógica de informar o educar. Entonces
Para nosotros, y asumiendo la propuesta de la Fundación, vamos a cambiar un poco el título y vamos a dejar de lado la información y vamos a hablar de la educación para la cultura del autocuidado. Inclusive ahorita al final vamos a cambiar un poco también el autocuidado. Le voy a ir dando un vuelco para que miremos otras nuevas categorías teóricas que hoy en día han salido. Entonces vamos a entender para nosotros que educar es generar un proceso continuo, progresivo y dinámico, con participación y reflexión, que está direccionado a la transformación de las personas sobre un evento en particular, que en este caso va a ser la salud. Pero entonces, ¿por qué hablar de educación para la salud en las culturas del autocuidado? Miren estos 6 elementos. Estos elementos son asuntos que nos confieren cierta autoridad para dejar de lado las acciones netamente informativas sin, y quiero ser reiterativo con eso, sin quitarle el valor a las acciones informativas, sino asumiendo esa nueva configuración de la educación en estos casos. Entonces miren que actualmente, y lo pueden ver en los diferentes programas de detección temprana, el aumento de enfermedades prevenibles, las enfermedades crónicas no transmisibles, que son netamente enfermedades que se gestan en nuestra etapa de la vida productiva y que se manifiestan después de muy largo tiempo de uno estar enfrentado a ese riesgo, pero que a través de las acciones educativas pudiésemos decirle a la gente que efectivamente se pueden modificar esos factores y se puede evitar llegar a esas complicaciones. Cada día, y tenemos la nueva legislación en salud con la ley estatutaria, las acciones desde la atención primaria en salud, la promoción de la salud y la cultura del cuidado van sumando cada día más importancia para direccionar las acciones desde las acciones colectivas, desde nuestro sistema de salud. La educación para la salud es muy importante porque se sitúa históricamente y contextualmente desde patrones culturales, lo que nos permitiría entender esas nuevas configuraciones de las tribus urbanas para poderles llegar a la población joven, que es uno de los mayores retos que tenemos en los sistemas de salud actuales, no solamente aquí en Colombia, sino en muchas partes del mundo, la ausencia de la vinculación del joven en sus asuntos de salud, que es lo que, como decíamos, va a llevar a que esto se refleje en años posteriores en enfermedades que pudiesen ser prevenibles. La educación para la salud también permite resignificar esos conceptos propios, entender a la gente que, para la gente que es salud, qué significa eso del autocuidado, qué significa esto de participar. Si nosotros en cada uno de nuestros escenarios laborales comprendiéramos cómo en nuestra comunidad se resignifican o se conciben esas acciones de cuidado y de salud, sería importantísimo poder direccionar las acciones. Es decir, nosotros tenemos acciones que ya están definidas por Maite, por Rías, pero no nos dicen efectivamente el cómo. El cómo es una particularidad que nosotros como profesionales podemos aplicarle, y la educación para la salud desde una perspectiva, desde la cultura, desde los significados, nos permitiría adecuar esos contenidos. Va a ser muy importante entender que los contenidos normalmente en salud siempre son los mismos, los datos, pero lo que va a cambiar es la forma como lo llevamos al otro y cómo con el otro construimos esas nuevas canales en salud. Y en enfermería, efectivamente, como profesional de enfermería, desde nuestra facultad y desde sus apuestas teóricas, la educación es uno de los roles fundamentales, tanto en el escenario clínico como en el escenario comunitario y en otros escenarios donde desde enfermería abordamos el cuidado. Miren
Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud del 98 y miren que plantea algunos elementos muy importantes. Cuando ellos dicen que la educación para la salud parte de entender esas oportunidades de aprendizaje, es porque se preguntan y nos instan a que pensemos cómo la gente también asume esos contenidos. Nosotros, ¿para qué vamos a diseñar unas infografías supremamente bonitas, con una letra supremamente pequeña, cargada de una cantidad de información, y se la vamos a llevar perdón, a una comunidad que tiene un alfabetismo funcional, es decir, que solamente saben escribir su nombre, hacer unas cuentas matemáticas sencillas para el manejo de su tienda, y nosotros les llevamos una información completamente cargada y descontextualizada de ese escenario y de esa población a la cual está dirigida. Miren que este tipo de educación que la OMS nos propone plantea el desarrollo de las habilidades personales. Eso es un asunto muy importante porque está ligado a la noción que la Organización Mundial de la Salud propuso en 1998 en la Conferencia Mundial de Promoción de la Salud en Ottawa, en Canadá, donde se habla que la promoción de la salud está direccionada al desarrollo de esas habilidades y capacidades personales y colectivas. La educación tiene que brindar eso, es posibilidades para que el otro sus propias acciones frente a la salud de una forma consciente. Esta organización, la WIPES, la Unión Internacional de Promoción de Educación y Salud, en el 2009 realizaron un congreso aquí en Medellín, preocupados también por este aumento de acciones que estaban deteriorando la calidad de vida y del buen vivir de la comunidad, y también plantearon esta definición, específicamente Costa y López, plantean esta definición sobre lo que puede ser la acción educativa y lo denominan un proceso deliberado de comunicación, es decir, intencional, de comunicación y enseñanza. Ahí hay algo que también nos ponen en esta definición que es muy importante, y es decir, no puede haber una acción educativa si no está ligada a una acción comunicativa. Y para nosotros en salud, no puede haber una acción comunicativa que no logre instalarse en un proceso educativo. Esto es muy importante porque eso nos separa de la información. No solamente nos preocuparemos por dar el dato, sino que también por provocar esos procesos de adquisición y fortalecimiento de estilos de vida y comportamientos saludables. Entonces, en esta lógica, para irnos yendo hacia la cultura del autocuidado, entendemos que la educación para la salud tiene unos objetivos que, si ustedes leen estos 5 objetivos, está de lado, y alguien podría decir, pues que ahí no aparece nada que tenga que ver con salud. Que la gente, por ejemplo, un objetivo sea que la gente no fume cigarrillo, o que la gente haga ejercicio 3 veces al día por 90 minutos cada día. Eso no está ahí. ¿Por qué? Porque es que esas acciones tan puntuales no se desarrollan si no existen estos 5 objetivos principales desde la acción educativa. Es decir, si la gente desde la educación, a través de los procesos comunicativos, no logramos que desarrollen procesos de autonomía, de responsabilidad, de acciones que tengan que ver con su desarrollo humano, no vamos a lograr que se instale ningún otro tipo de discurso. Porque ya la gente, y creo que lo podemos ver en los programas del adulto, en especial los que tienen que ver con riesgo cardiovascular, personas que llevan 30 años en el programa y todavía no se saben tomar los medicamentos. Y cada determinado tiempo van a consulta con médico, van a consulta con enfermería, la persona de farmacia también les dice, y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué siguen tomándose con error los medicamentos? Esos son procesos que nos llaman a la reflexión sobre cómo estamos abordando las acciones educativas, si realmente están llevando la autonomía, a la responsabilidad,
si realmente están incidiendo en el desarrollo humano y social. Por último, dejo objetivos como la organización social y la promoción del diálogo y la participación, porque también tenemos que identificar que la educación, a diferencia de las acciones informativas, sí tiende a que hayan procesos organizativos. No solamente nos preocupamos por el asunto de que cada quien, como decimos ahora con el COVID, sálvese quien pueda, sino como también a través de las acciones educativas la gente puede pensar la comunidad, porque ya para todos es claro que acciones como el manejo de las basuras, el manejo de las cuencas hídricas, son procesos individuales que afectan lo comunitario y que inciden directamente en los procesos de salud. Entonces, este tipo de educaciones iría en esa vía. Hay unos principios que la palabra misma lo dice, sin lo cual nosotros no podríamos hablar de acciones educativas. Como ustedes pueden ver, estos 7 principios hablan de una cualidad importantísima de la educación, y es que la educación para la salud no está mediada por las condiciones de acceso al sistema. Nosotros desde diferentes medios podemos abordar acciones educativas desde las radios comunitarias, desde las iglesias, desde las mismas tiendas donde la gente va a comprar sus productos. Podemos hacer acciones educativas que le lleguen a la gente sin necesidad de preguntarnos a dónde está afiliado. Principios como la responsabilidad, la universalidad, la participación y la transculturalidad hablan de una educación para la salud que superan una visión, podríamos decirlo, clasista, ahistórica, supera esos límites de lo individual y nos lleva a un asunto mucho más solidario, mucho más equitativo, mucho más responsable. Juan Escámez, un español de la Universidad de Valencia, propone que la educación tiene que tener valores y actitudes. No me voy a detener en ellos, pero sí es muy importante pensarnos que cuando algo tiene un valor y se piden unas actitudes para quien desarrolla la educación para la salud, es porque hay unos mínimos a los cuales debemos también pensarnos como tal las acciones educativas. Carolina Wisner es una chica que trabajó en el Instituto del Cáncer en Bogotá y tiene un texto muy interesante sobre lo que se llama la comunicación educativa. Lo dije ahora al inicio, no puede haber acciones educativas si no hay acciones comunicativas. Y tendremos que procurar que toda acción comunicativa concluya o haga parte de un proceso educativo. Es decir, que sea crítico, que sea constante, que sea progresivo. Es decir, que cada vez vaya direccionando mucho más el proceso hacia la configuración de esas cualidades que hemos venido hablando de la educación para la salud. Pero miren, porque podríamos hablar de la comunicación desde diferentes corrientes. En Brasil se trabaja mucho la comunicación popular como parte de esos escenarios de reivindicación de la comunicación como un derecho humano, comunicación en perspectiva crítica, cultural. También tenemos las apuestas filosóficas desde Heidegger, donde plantean la comunicación como esa acción de encontrarse con uno mismo y con el otro. Pero en este caso, en términos de salud, ella plantea la comunicación educativa como ese proceso que promueve el diálogo entre las personas, que tiende a buscar o a generar esa capacidad para aprender, cuestionar y generar procesos de transformación individual, colectiva e institucional. Miren qué tan bonito el pensarnos en cuestionar, porque eso plantea que le estamos dando al otro una configuración de un ser crítico, no de aquel que solamente recibe las órdenes médicas y usted se tiene que tomar esto así, o vaya y coma, como lo hacemos muchas veces en los programas de riesgo cardiovascular, coma salmón 3 veces al día, haga deporte,
hable con su familia, no coma mucha sal, váyase para el cine al menos una vez a la semana, cuando la persona ni tiene para comprarse un kilo de carne a la semana, cuando viven con 3.000 pesos 5 personas en nuestras propias ciudades y en el campo. Entonces miren qué tan bueno es pensarnos una comunicación educativa de corte transformador. Y también ella plantea, así como lo dijimos en la educación para la salud, unas habilidades. Es decir, cuando pensemos en acciones de comunicación y educación para la cultura del autocuidado, tenemos que pensarnos si en nuestros lugares de trabajo estamos configurando esa competencia o tenemos esa competencia para reconocer los contextos donde estamos abordando la acción educativa. Reconocemos cómo la gente piensa, reconocemos qué valor le da a la gente al concepto de salud, de cuidado, de lo que veníamos planteando, la habilidad de la empatía, que la empatía de una u otra forma está hablando de la relación con el otro, de cómo yo considero al otro. Y esa configuración del cómo yo considero al otro se materializa y se evidencia en las acciones comunicativas. Si el otro para mí no tiene un valor real, yo le doy el dato y no me importa qué pasó con el dato. Hablemos del embarazo en adolescentes, del uso del preservativo. ¿Cuántas campañas hemos visto en los parques, específicamente en la ciudad de Medellín, donde llegan las agentes de salud con preservativos, te entregan el preservativo, te hacen firmar una planilla, pero no les preocupa si realmente yo sé usarlo, si tengo o no ciertos mitos con el uso del preservativo, si lo voy a utilizar para inflar lo que es lo que normalmente pasa en estos lugares que terminan siendo es un encuentro, una fiesta de bombas con los preservativos. Entonces, ahí va eso, porque si a mí de pronto me interesa el otro desde su configuración, yo no solamente le entregaría el preservativo, sino que yo acompañaría todo ese proceso con una campaña de cómo ponerlo, de hablar con la gente, de sacar el espacio para escuchar y hacer inquietudes, hacer demandas inducidas a los servicios de salud para el programa de adulto joven en caso de ser necesario. Entonces, ahí cambia esa configuración, esas habilidades de empatía. Y la acción comunicativa como una habilidad que no solamente refiere al hecho de hablar con el otro desde la oralidad, sino de hablar del otro inclusive desde la corporidad. Algunos elementos, ella plantea estos 3 elementos que me parecen importantes dejarlos para la discusión con los otros panelistas, y es que la acción comunicativa se basa en la cotidianidad, reconoce saberes y realidades locales y vincula a la comunidad en el diseño. Esto es muy importante entenderlo de la cotidianidad porque sabemos que los procesos educativos deben ser direccionados por grupos etarios, también debe ser direccionado por territorialidad, no es lo mismo trabajar en la zona periurbana o a la zona central, no es lo mismo trabajar la ruralidad en Santa Elena que hacerlo en San Cristóbal o en los otros 3 corregimientos. Hay cosas que nosotros podemos pensarnos, pero miren que todo eso lo que está planteando es dejarnos la pregunta sobre cómo nosotros hacemos estos procesos comunicativos. Ahora bien, entonces estamos diciendo información y educación para la cultura del autocuidado. Podríamos reconocer, y traigo para la reflexión, algunas definiciones de lo que es el autocuidado. También en vías a superarlo. No superarlo porque el autocuidado ya no se use o no sea el plus ultra teórico, no. El autocuidado es muy importante, también ha sido estudiado muy desde diferentes corrientes, no solamente en salud, desde la filosofía. Aquí pueden buscar esta tesis de maestría de Juan García, que se llama La enseñanza del autocuidado como estrategia fundamental en la promoción de la salud, y él plantea unas reflexiones muy interesantes sobre lo que es el autocuidado, y específicamente desde la enfermería es muy citado Dorothea Oren, que es una de las teoristas que plantea mucho la acción del autocuidado, y para ellos el autocuidado se entiende como estas prácticas o actividades que las personas llevan a cabo a través del tiempo
de una forma muy intencional para potenciar su desarrollo personal y de bienestar. En estas lógicas del autocuidado empieza a aparecer un asunto que sí es muy particular y muy característico de él, y es que el autocuidado es individual. Es la preocupación de cómo yo asumo esas prácticas o actividades. Yo, Luis, desde mi individualidad, cómo me relaciono con la salud y cómo logro o no logro establecer estos niveles de toma de decisiones, pero es por mí y para mí. No hay una relación con nada más, sino que soy yo quien me estoy cuidando, pero eso es autocuidado. Miren lo que dice Juan García y colaborador. Dice, el autocuidado debe permitir la adquisición de conocimientos, actitudes y conductas para que las personas se mantengan sanas. El autocuidado se define, citando a Tabakov, el autocuidado se ha definido como medidas conscientes, educadas y realizadas por individuos. Entonces son conscientes porque lo que buscamos a través del proceso educativo es que la gente, ya lo dijimos, tome esa conciencia y sea autónomo en la forma como se relaciona con la salud. Pero miren que vuelvo a insistir, es realizada por los individuos. Guirao plantea una definición también desde una perspectiva de la complejidad de Edgar Morin y de Maturana, que me parece que también son asuntos que como profesionales de la salud podríamos revisar, que es la complejidad en términos o la salud en términos de la complejidad. Y él dice que el autocuidado es una conducta humana, un comportamiento aprendido que tiene las características de acción intencionada. Se produce a medida que los individuos se ocupan de acciones para cuidar de sí mismos. ¿Sí o no? Entonces miren cómo estas tres definiciones tienen como asunto común. Uno, hay una toma de decisiones que parte de un proceso educativo. Dos, el autocuidado es una acción individual. Y tres, hay unas acciones que se aprenden, pero que se llevan a cabo en la vida, en su cotidianidad, a través de prácticas, actividades, a través de actitudes y conductas. Y eso implica entonces una toma consciente de decisiones frente a su propia salud. La OMS no ha estado ajena a este tema. En el 2013, ellos hacen un texto muy interesante que se llama Salud y Cuidado de los Adolescentes, también preocupados por esto que les venía diciendo, esta ausencia o esta lejanía que tienen los sistemas de salud a nivel mundial con la población joven. Entonces dice, el autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y las decisiones sobre ellas que realiza una persona, familia o grupo. Aquí ellos asumen y amplían el autocuidado de la familia o el grupo. Pero nuestras acciones desde los sistemas de salud siguen enfocados en el individuo. Eso es muy importante porque si podríamos decir que hay una definición que nos amplíe el curso de la discusión frente al autocuidado, pero en la realidad en nuestro país seguimos insistiendo en las acciones individuales, tendríamos que preguntarnos es cómo podemos abordar la familia o el grupo para hacer un autocuidado diferente. Y es ahí, por eso dejé esta definición de último, porque esa definición de la OMS nos va a servir para hablar de la nueva categoría que vamos a trabajar. Enseguida, me adelanto un poco, que se llama el cuidado de sí. Listo. Pero vamos a ver que Litano, en esta tesis de la Universidad Mayor de San Marcos, nos propone estos tres tipos de autocuidado. El autocuidado universal, el autocuidado del desarrollo y el autocuidado en la relación con la desviación en salud. Tres asuntos que podríamos decirlo, un autocuidado universal como el mantenimiento de esas actividades comunes, necesidades básicas como el comer, el dormir, el recrearse, la espiritualidad, todo esto. El autocuidado del desarrollo, que son esas condiciones para la vida y la maduración.
que son las que nos van llevando en el curso de la vida a través de los diferentes ciclos que vamos cursando, que nos van permitiendo tener diferentes formas de relacionarnos con el mundo, que en algunos casos varía con relación a la cultura, a las posibilidades sociales, económicas, espirituales de las personas. Y por último, la relación con la desviación de la salud, que sí está muy situada pues, en estos asuntos morbocéntricos, que es el evitar enfermarme, como lo veníamos planteando. Entonces, si fuésemos también a pensarnos, el autocuidado no solamente entonces estaría ligado a evitar enfermarnos desde la corporalidad, sino también el autocuidado desde esas otras, podríamos decirlo, desde Amartya Sen, otras dimensiones del desarrollo humano. Ahora, entonces, la propuesta para que vayamos transitando hacia otros lugares teóricos. Michel Foucault, él es un postestructuralista francés que murió en la década pasada, muy conocido en los campos filosóficos. Él acuña el cuidado de sí, la epimeleia que él plantea en algunos de sus libros, es ese cuidado de sí que provee o viene desde el conocimiento de sí. Y miren lo bonito del cuidado de sí, miren este triángulo donde aparece que cuidar de sí es cuidar de uno mismo, es cuidar del otro y es cuidar del entorno. Miren la diferencia del autocuidado al cuidado de sí. Podríamos pensarlo y siguiendo las reflexiones de Nora Muñoz, una egresada de la Facultad de Enfermería de la Maestría en Salud Colectiva. Ella plantea esta relación Foucaultiana, donde el autocuidado se ubicaría en la parte de arriba del triángulo. El autocuidado estaría referido al cuidado de uno mismo. Pero el cuidar de sí está mediado de que yo cuido de mí, pero también cuido del otro. Y la pregunta ahí entonces es cómo, a través de los procesos educativos del cuidado de sí, que está muy ligada a esa cultura del cuidado, podemos abordar las preguntas sobre, venga, usted es un joven adolescente y está preocupado por las enfermedades de transmisión sexual o el embarazo en adolescentes. Yo le puedo dar al chico una actividad educativa en el colegio, pero y lo que hacemos normalmente como enfermeras y enfermeros en esos escenarios es damos lo que comúnmente se denominan las charlas, damos la información y nos fuimos. Pero si nosotros hacemos actividades educativas con los chicos, donde yo lo haga de forma progresiva, es decir, hoy fui al curso, voy a volver en 8 días y dentro del curso yo le dejo al chico unas preguntas para que las trabaje con su núcleo familiar, sea cual sea, con las configuraciones y particularidades, donde no hablemos solamente del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual, sino del proyecto de vida, que es un asunto que desde la promoción de la salud abordamos en salud sexual y reproductiva. ¿Eso que implica en sí mismo? Y es que ese cuidado de sí está en relación con el otro, porque va a girar la palabra, va a rotar la palabra, se van a crear círculos de reflexión y eso ahí va a permitirle entonces a la gente transitar hacia nuevos escenarios de diálogo. Y el entorno, efectivamente, cuidar el entorno significa cuidar nuestra Pachamama, ser más conscientes de que somos un segundo en la historia del mundo y que, como diría los scouts con Baden-Powell, tendríamos que dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos. Entonces, miren qué tan bonito esta nueva configuración del cuidado de sí. Voy a compartirles estas dos reflexiones que hace Nora Muñoz. El cuidado de sí es una actitud en relación con uno mismo, con los otros y con el mundo, lo que nos ubica como una categoría global que involucra el autocuidado entre sus componentes fundamentales. Entonces, no es que haya autocuidado o hay cuidado de sí, no. El cuidado de sí involucra el autocuidado y lo supera.
Y dice al final, la dimensión del cuidado de sí en salud, como posibilidad de identificar los significados que permiten abrir los modos de apropiación cotidiana en prácticas de autocuidado, debido a que dichos significados constituyen la configuración de actitudes para asumir su propia existencia. En este sentido, cuidado de sí y autocuidado son categorías complementarias, como dos caras de la misma moneda. Entonces, en estas lógicas, asumir o no acciones de cuidado de sí implicará direccionarlas al individuo, a la familia, a su grupo social y al contexto, al territorio. Por último, Nora plantea que una reflexión como la que se propone frente al cuidado de sí privilegia en la experiencia de los seres humanos lo micro, lo sociocultural, el mundo de la vida cotidiana. Listo, miren que aparece permanentemente la acción de la cotidianidad. Para ir terminando y darle paso a mis compañeros y compañeras ponentes, quiero dejarles algo que en el 2002 hicimos desde la facultad una experiencia de atención primaria en salud y elaboramos un libro que se llama Lineamientos para la promoción de la salud en Antioquia. Lo pueden encontrar en internet o en las bibliotecas de salud pública y de enfermería de la Universidad de Antioquia. Y ahí tenemos un capítulo donde tratamos de vincular la información, la educación y la comunicación desde una perspectiva crítica, sino interaccionando todo esto y asumiéndonos desde la perspectiva del cuidado y de la cultura del cuidado. Entonces miren que esto les podría servir para quienes adelanten acciones en sus unidades de trabajo desde la comunicación, desde una perspectiva educativa. Entonces la IEC, según las Naciones Unidas, pretende promover y consolidar cambios de comportamiento o actitudes a través de la combinación de tecnologías, enfoques comunicacionales y procesos de socialización. Miren cómo esto ya nos ubica en un lugar, porque también la pregunta es, ¿qué esto para qué nos va a servir? Entonces, quien quiera adelantarlo puede buscar información sobre la IEC, asumiendo que hay diferentes enfoques. Este enfoque es un enfoque crítico. La tesis central de la estrategia es igual que venimos hablando del cuidado de sí, es cambio de percepciones y actitudes frente a la salud. Y esto significa que nosotros también como personal de salud y las comunidades como tal, instalar escenarios de diálogo permanente con una participación crítica, una participación consciente para poder identificar esos significados y esos sentidos entonces que la gente le da. Eso Mario Mosquera fue comisionado de la OPS en América Latina y él planteó esta definición que me parece que también es muy, muy coherente con lo que tratamos de provocar con este encuentro, y es que la IES está dirigida o encaminada a la prevención de la enfermedad, pero hace un enfoque muy fuerte en la promoción de la salud. Teóricamente, y sería algo para que se discutan en sus unidades de trabajo, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud no son lo mismo. Los mal llamados programas de PIP son realmente programas de prevención de la enfermedad. La resolución 4.2 está enfocada en eso. Ahora las RIAs si logran poner de centro la promoción de la salud también en estas acciones. Y si yo voy a hacer acciones educativas en prevención de la enfermedad, va a ser muy diferente hacerlas en promoción de la salud. Hay intencionalidades, hay contenidos y hay formas diferentes de llegar a la gente para ambos casos. Eso es otra discusión que luego se puede asumir para darle más intencionalidad a todo este proceso. En esto de la IES tiene tres grandes momentos que nosotros propusimos en el momento para la gobernación, para la dirección de los proyectos de escuelas saludables y entornos saludables. Entonces, un primer momento de acercamiento a la situación, intervenir, que incluye el reconocimiento de la situación que se hace con la comunidad, la caracterización de los grupos sociales que hacen parte de esa situación o que podrían darle solución a la situación y las instituciones involucradas. Un segundo momento que es el diseño y un tercer momento la puesta en marcha, que creo que esto
no difiere mucho a la ejecución de cualquier tipo de proyectos, pero lo que plantea la IEC es la transversalización de procesos dialógicos, comunicativos y participativos intencionados, para que se creen y gesten procesos comunitarios. Nos queda entonces, para terminar, muchas reflexiones sobre la cultura del cuidado. Es importante que nosotros, como agentes de salud y como ciudadanos como tal, apropiemos esas acciones de transformación de uno, del otro y del entorno. Asumir esa relación con el otro, preguntarnos como institución, preguntarnos como sujetos, ¿quién es el otro para mí? ¿Qué tanto quiero yo abordar y trabajar con el otro? Y cómo yo asumo esa configuración de mi ser en relación y con el otro. Asumir el diálogo y la participación como escenarios del cuidado, propender por un cuidado que adopte la cultura como el lugar donde se construyen las relaciones humanas. Por eso hablamos, o sea, la cultura del cuidado de sí no es que la gente se cuide, sino que el cuidado como tal trasciende a los escenarios culturales, toma esa cultura como escenario, como telón de fondo, como lo llaman en la comunicación y la educación popular. Entendemos entonces para esto que la educación es motor de cambio y transformadora de condiciones de salud y vida, tanto individual como colectiva. En esta responsabilidad institucional cabe entonces hacernos estas tres preguntas y muchas más, porque tenemos una responsabilidad social. Entonces, yo les dejaría estas reflexiones y le daría paso a mis otros compañeros panelistas.